Bueno, entonces como les dije, vamos a hablar hoy sobre los procedimientos mínimamente invasivos de estética facial. ¿Mm? ¿Cuál sería nuestra participación en estos tratamientos o cuál sería el abordaje post-tratamiento, ¿no? Bien, sabemos que actualmente se han ampliado mucho las estrategias terapéuticas para satisfacer a las exigencias de las personas, ya que a medida que pasa el tiempo, la gente busca más alternativas para conseguir tratamientos de envejecimiento o bien retrasar los signos del envejecimiento. Bien. Entonces, muchos de ellos obviamente no quieren recurrir a la cirugía, entonces buscan opciones que implican menos riesgos y resultados similares, ¿no? Bien, habrán escuchado sobre los famosos hilos tensores o hilos rusos. También se denominan hilos de suspensión facial o face-up. Es una técnica mínimamente invasiva de levantamiento facial. Lo que hace es una suspensión cutánea. Podría denominarse un lifting invisible o sin cirugía. Es un tratamiento de rejuvenecimiento no quirúrgico, ¿bien? Bueno, ¿qué son? O sea, ¿en qué se basa la técnica? Es una de las técnicas que permite, sin pasar por el quirófano, lograr un rejuvenecimiento del cuerpo y el rostro, preservando los rasgos y las características naturales de cada persona, que es lo que más preocupa normalmente a los pacientes cuando van a consulta. Porque siempre quieren lograr un cambio, pero sin perder, por ejemplo, la expresión o las características propias que tiene ese individuo, ¿bien? O sea, la naturalidad. ¿Qué son los hilos tensores? Se trata de hilos de un material denominado polipropileno. Los hilos utilizados para conseguir esa suspensión facial no son lisos, de hecho tiene espículas. Las espículas son como es una superficie estriada con espinas, y eso lo que hace al pasar por la piel es que esos hilos se anclen y tiren la, la piel, o sea, los tejidos, y lo eleven. Además son de un material biocompatible, compatible con el tejido del individuo, por lo tanto no van a tener riesgo a rechazo, son de alta resistencia y son hipoalergénicos. Bien, ¿para qué sirve? Es una técnica de fácil acceso que posibilita, un momento voy a aceptar gente, que posibilita recuperar la tonicidad de los tejidos sin necesidad de hacer procedimientos quirúrgicos, como hablamos, y que no pasa por un postoperatorio doloroso, eh, y rápidamente puede volver a sus actividades laborales. Bien. Perdón, chicas, un momento nomás porque ahí está. Hay gente que no se puede conectar. Bueno,
¿Cuáles son los pasos de hilos tensores? Bien. Se realiza con anestesia local, se introduce una aguja delgada y el procedimiento dura aproximadamente 30 minutos, se realiza de forma ambulatoria y después el paciente puede regresar a su casa. El sangrado y la inflamación es mínima, y generalmente lo que se le pide es que evite gesticular, ¿sí?, exageradamente, y se ponga al sol durante unos días, 3 a 4 días, y que mantenga lo más posible la posición semisentada. Los efectos pueden durar aproximadamente entre 8 a 18 meses. Bien, esto tiene la ventaja de ser poco o nada invasivo, y obviamente no es incapacitante en absoluto, no deja cicatrices, se coloca anestesia local, y los costos no son muy altos. Bien, ¿cuándo se utiliza principalmente? En casos de flacidez cutánea. Los hilos están indicados mucho en pacientes con tratamientos de prevención para el alcance de la flacidez, por su acción de anclaje, que lo que hace es dar la apariencia y retrasar algunos años en ese paciente. La suspensión facial se recomienda en pacientes que poseen flacidez cutánea leve a moderada, ¿sí?, en los que son muy, en los que tienen una flacidez importante no es recomendado, ¿bien? O bien se le explica que los resultados no van a ser demasiado evidentes. Se indica básicamente para elevar la zona de la frente, la zona de las cejas, mejorar la apariencia de los surcos nasogenianos y realzar levemente las mejillas. Bien, entonces las indicaciones, aparte de la que hablamos, ¿sí?, se puede utilizar en personas con diabetes, pacientes que no son aptos para cirugías, por ejemplo, hipertensos o personas mayores, que tienen contraindicada la cirugía, ¿sí? Obviamente siempre que esté controlada su patología, ¿no? Es un procedimiento muy útil para aquellas personas que sufrieron, por ejemplo, una aptosis palpebral, o sea, una caída, o quedó como caída del párpado, quedó como secuela de una parálisis facial u otro tipo de lesiones. Los tipos de hilos tensores, como dije anteriormente, la mayoría son de polipropileno, que es el material que se utiliza porque es biocompatible. Y después existen distintos tipos según su forma o la cantidad de espículas que tienen. Los que tienen monofilamento, los que tienen script o tornados, ¿sí?, o script premium. Eso ya va a elegir el médico que coloque dependiendo de la necesidad que tiene. Bueno, las estructuras, cada hilo tiene espículas, que son las características esenciales, que lo que hace es anclarse en el tejido celular subcutáneo. ¿Bien? Los efectos, una vez que están introducidos, traccionan y se produce una natural estimulación, de la estructura de tejido, obteniendo así un lifting en la zona tratada, ya sea el cuello, los pómulos, las cejas, glúteos o brazos. Bien, los resultados, una vez que se termina la intervención, y los cambios definidos que generalmente persigue el paciente y el profesional, se debe esperar por lo menos 2 a 3 meses para que los hilos se asienten en el tejido y se acomoden en su efecto anclaje. Estos hilos son reabsorbibles y son inductores de colágeno, o sea, no acaba su trabajo con el simple hecho de colocarlo y anclar, ¿bien? Los riesgos, si bien es bastante noble, como todo procedimiento estético mínimamente invasivo, hay un pequeño potencial de riesgo, y ello incluye el enrojecimiento, la inflamación.
Bien. Las complicaciones también, como todo procedimiento que involucre la piel, hay un pequeño potencial de riesgo de infecciones, enrojecimiento, inflamación o retardo de la curación. Todos ellos son muy raros, pero existe la posibilidad. Lo que se suele indicar es crioterapia o hielo sobre las zonas tratadas para reducir los efectos de la inflamación. Algunas de las complicaciones son la ruptura del hilo, la mala posición del hilo, ¿sí? Un repeeling por ahí, o la palpación de hilo a través de la piel. Bien, hasta ahí bien. ¿Me siguieron sin problema? Súper bien, profe. Perfecto. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los rellenos faciales. Los rellenos faciales consisten en introducción transdérmica de materiales que rellenan las arrugas desde adentro hacia afuera. Es usado principalmente para la corrección de los surcos nasogenianos, que son esos surcos que se encuentran alrededor de la nariz y boca. Bien. Esas líneas que dan la apariencia de marioneta. ¿Bien? Lo que se busca también con estos tratamientos es realzar, por ejemplo, y delinear los labios, porque hay que recordar que en el proceso de envejecimiento se pierde hueso, porque hay reabsorción de los huesos de la cara, de los huesos malares, por ejemplo, reabsorción, o sea, disminución o pérdida de la grasa, músculo y mayor flacidez cutánea, por lo que la piel cae y se ve cómo se adelgaza la piel y el rostro a consecuencia de la pérdida de ese hueso y grasa, ¿bien? Entonces, se realzan estos surcos, como las nasogenianas, y hay un adelgazamiento importante en los labios. Entonces, generalmente con estos rellenos lo que se busca es realzar y disminuir la profundidad de esos surcos. También se utiliza para rellenar cicatrices deprimidas, por ejemplo, cicatrices que están hundidas, ¿bien? Los materiales de relleno se utiliza con más frecuencia el ácido hialurónico, ese es el material de relleno por excelencia, que es una sustancia propia encontrada naturalmente en la dermis, o en la capa media de la piel. Brinda un soporte de la piel, al aplicarse este actúa como una esponja, absorbiendo el agua, perdón. Anoche casi no dormía, así que voy a bostezar de tanto en tanto, lo siento. Bien, absorbiendo el agua del espacio extracelular. De este modo, al aplicarse en arrugas y surcos, empuja la depresión, ¿sí? Porque se rellena desde adentro, y atenúa entonces esas líneas de expresión o arrugas. También se utilizan ojeras, se hacen relleno con ácido hialurónico, generalmente andan muy bien para corregir las ojeras que son sin bolsa, que no están inflamadas, esas ojeras hundidas de color oscuro. El adelgazamiento de la piel que comúnmente permite ver justamente el lecho vascular, ¿sí? Esas telangiectasias que se ve, es la causa, y el engrosamiento de esta con los rellenos generalmente le dan solución, generalmente tienen ese color violeta porque adelgaza la piel, se hunde la piel y entonces se puede ver la circulación. Muy bien. La rinomodelación también se puede conseguir a través de rellenos, ¿sí? Obviamente están limitados a ciertos cambios, ¿no? Pero se realiza y está bastante
actualmente muchos profesionales lo están realizando, ¿no? Como los odontólogos que hacen armonización facial, ¿sí? Los médicos, entre otros. Con esta rinomodelación lo que se consigue es la corrección del perfil, o sea, la punta de la nariz, el caballete y la base, si es necesario. Eso normalmente se hace en consultorio y sin necesidad de la cirugía, pero todo depende de la forma de la nariz del paciente. Es una nueva alternativa interesante para no pasar por cirugía, porque la nariz se va modelando con microinyecciones de ácido hialurónico. Bien, entonces sirve también para tratar otras áreas del cuerpo, por ejemplo, el mentón, ¿sí? O sea, sirve para lograr una armonización facial y hacer cambios chiquitos a nivel del rostro. Bueno, otro procedimiento que siempre se busca y se lo ha hecho por cirugía es el lifting o estiramiento facial. Y mediante la utilización de presentaciones especiales de ácido hialurónico, pero que tienen mayor viscosidad y mayor peso molecular, aplicadas en zonas claves, justamente en esa zona donde se perdió mayor hueso y grasa, por ejemplo los pómulos o el ángulo de la mandíbula, se logra un microestiramiento facial. Entonces hace un efecto lifting sin necesidad de cirugía. Lo mismo se hace en las manos. Los tipos de relleno son varios y son la mayoría temporales, ¿bien? Como el colágeno, que tiene procedencia bovina, humana, el ácido hialurónico, el ácido poliláctico y la hidroxiapatita de calcio. Y están las permanentes, que no se utilizan mucho, que son el silicón líquido, el polimetilmetacrilato, ¿sí? Y el tejido adiposo. En su momento fueron bastante utilizados los permanentes, pero después se vio que tienen muchos efectos secundarios y se usó cada vez menos. Bien. Y aquí les dejo una tabla donde encontramos los materiales, el tiempo de permanencia y cuáles son las ventajas y desventajas. Les voy a nombrar los más utilizados. El colágeno humano, por ejemplo, dura entre 4 a 7 meses. Y la ventaja es que es hipoalergénico, no requiere una prueba de alergia. Le da un aspecto natural, por ejemplo, si se aplica en labios, se puede aplicar en distintas partes del cuerpo, porque es tejido humano, ¿no? Pero la desventaja es que requiere refrigeración y puede producir incluso necrosis de la glabela en la presentación más concentrada, ¿bien? El ácido hialurónico, que es el más utilizado, es el que dura entre 6 a 12 meses, tampoco requiere prueba de alergia, se puede aplicar en la dermis media y profunda, hay estudios de seguridad a largo plazo, las inyecciones son menos dolorosas, las presentaciones vienen listas para usar en ampollas, y es ideal, por ejemplo, para aquellas personas principiantes en materiales de relleno. Y las desventajas está contraindicado en pacientes alérgicos a la proteína del huevo y porque deja un eritema persistente. ¿Bien? Y acá vamos a los permanentes, por ejemplo, el silicón líquido, que no tiene ninguna ventaja, y las desventajas son múltiples, como las infecciones de microbacterias, la formación de granulomas, migración y asimetría. ¿Bien? Entonces tienen acá para leer bastante, si es que les interesa. El tejido adiposo autólogo, que es la lipotransferencia, es permanente, ¿sí? La ventaja es el costo, la disponibilidad, seguridad y el buen resultado cosmético. Y la desventaja es que requiere entrenamiento especializado por el que va a aplicarlo. Puede producirse pseudoquistes y hay dificultad para obtener adecuado tejido donante. Bien. Botox facial, otro de los procedimientos bastante utilizados, es una estrategia eficaz que ofrece a la medicina estética de los pacientes la posibilidad de atenuarla o eliminar
realmente las arrugas dinámicas que se presentan entre cejas y los frontales, también los labios superiores, y la famosa pata de gallo, o sea, aquellas arrugas dinámicas, ¿bien? La aplicación de Botox, que es el nombre comercial, lo que se hace es aplicar lo que se denomina toxina botulínica tipo A, ¿bien? ¿Qué cambio genera y cuáles son las ventajas de este Botox facial? Es una sustancia que se utiliza para el tratamiento de arrugas presentes en las zonas que ya les nombré, porque son arrugas dinámicas, porque lo que hace es paralizar la acción de los músculos que producen estas arrugas, ¿bien? Por eso es que si son arrugas estáticas, surcos, normalmente no hay mucha, no va a haber mucho efecto. El Botox es una sustancia utilizada para el tratamiento de arrugas presentes en el contorno de los ojos, ¿sí? Labio superior, entrecejo y bandas del cuello. Y como le dije anteriormente, lo que hace es paralizar los músculos que producen dichas arrugas. Los cambios que se producen con la aplicación de Botox no es un procedimiento que vaya a reemplazar una cirugía, ¿sí? de rejuvenecimiento facial, pero sí lo que hace es paralizar a los músculos y evitar justamente que se contraigan y se noten esas arrugas dinámicas. Hay que entender que no es un material de relleno, ¿bien? Porque si, como les dije anteriormente, si el paciente presenta arrugas estáticas, o sea, de reposo, estas no van a desaparecer. ¿Cómo se coloca o cómo se suministra el Botox facial? Generalmente ya vienen en ampollas preparadas listas para usar, se coloca en una aguja, estas se marcan los puntos específicos donde se van a inyectar y se van inyectando pequeñas dosis en todas las zonas del músculo, de los músculos que quieren intervenir. El paciente recibe la infiltración en posición sentada y el procedimiento dura entre 10 a 15 minutos y no precisa de anestesia ni tampoco incapacidad, lleva incapacidad ni postoperatorio ni post-tratamiento. La inyección se introduce a través de las fibras del músculo y no se expande por las corrientes sanguíneas o las áreas periféricas, ¿no? Vecinas, que queda localizado. La aplicación del Botox es normalmente indolora y permite bloquear la transmisión nerviosa que tensiona los músculos cuando la persona gesticula, por ejemplo, sonríe, habla, ¿bien? Cuando el músculo es privado temporalmente de la acción de contracción, de encogecimiento de la piel, entonces se relaja la piel y la arruga se va desapareciendo. Es como que le hayamos planchado. ¿Cómo actúa ese Botox en el paciente? Permite bloquear entonces de manera temporal la transmisión nerviosa que tensiona los músculos, ¿bien? Cuando la persona gesticula, lo cual debilita el órgano fibroso y reduce su función de contracción y movimiento. La piel que cubre el músculo en reposo, entonces comienza a relajarse y progresivamente las arrugas y líneas de expresión más marcadas van disminuyendo y suavizándose. La zona del frente, de la frente, el entrecejo, el contorno de los labios, de los ojos y del cuello son esas zonas que más se intervienen con esta toxina. Esto permite una relajación temporal de los músculos faciales, ¿sí? No es algo permanente. Se indica para pacientes jóvenes como tratamientos preventivos entre 30 a 40 años. Lo que se logra es justamente al evitar la contracción de esos músculos que queden arrugas permanentes. Los efectos producidos por este tipo de procedimientos son notorios a partir del 5º a 10º día y tienen una duración aproximada de 5 a 6 meses.
Después los músculos empiezan a recuperar movilidad. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener la persona que se sometió a este procedimiento? Es exponerse al sol, permanecer en posición erguida, tiene que recostarse con posición semisentada, por lo menos 4 horas después del procedimiento. Hay que recordarle que no se toque las zonas intervenidas. Sin embargo, se indica que realice movimientos intencionales con el músculo infiltrado para que facilite la distribución de la toxina. Por ahí pueden referir dolores de cabeza, náuseas, inflamación en las zonas infiltradas, que son molestias comunes en este procedimiento. Generalmente se les indica crioterapia, algún tipo de analgésico. El plasma rico en plaquetas, el PRP, conocido como PRP, es un tratamiento que se utiliza en estética como antienvejecimiento. Este tratamiento consiste en la bioestimulación con un suero rico en factores de crecimiento de plaquetas. ¿Bien? El plasma rico en plaquetas se obtiene tomando una muestra de sangre y centrifugando esta, y se extrae justamente la sustancia necesaria para o sea, los factores de crecimiento. ¿Bien? Es un procedimiento totalmente aséptico, completamente natural, no tóxico ni alérgico, porque estamos utilizando la propia sangre del paciente. Entonces, es un tratamiento sin efectos secundarios. ¿Cómo se obtiene y se prepara? Se trae sangre, como dijimos, eso se utiliza un material descartable, uso único, y se utilizan aproximadamente 4 a 6 tubos estériles de vacío, que son las etapas azul, que tienen citrato de sodio, asegurando que la sangre nunca toma de contacto con el aire ni con ningún contaminante. ¿Bien? Y así es como queda después de centrifugar. El plasma pobre en plaquetas, el rico en plaquetas y las células sanguíneas rojas. Y se toma. Esto es lo que se utiliza. Los tubos que se someten al centrifugado, se lo centrifuga entre 8 a 10 minutos y se separa justamente el plasma rico en plaquetas del resto de los componentes de la sangre. Quedando así esto, se toma con una jeringa estéril lista para aplicar. El mecanismo de acción, las plaquetas que fluyen de la sangre están repletas de una sustancia denominada citoquinas, que son las que se conocen como factores de crecimiento. Esos factores tienen la capacidad de acelerar la reparación de los tejidos colágenos, como el cartílago, tendones y músculos, pues eso se utilizan en otras áreas, en otras especialidades, no solamente en estética. Los factores de crecimiento intervienen en el proceso de reparación y restauración y regeneración celular, son generados por el propio organismo con las características inmunes de cada individuo. Las principales indicaciones en estética, ¿sí? Se indica porque es inductor o productor de colágeno, elastina y tejido epidérmico. Se utiliza principalmente para eliminar la flacidez de los tejidos, ya sea la cara o el cuerpo, atenuar líneas de expresión, para corregir manchas en la piel, reducción importante de cicatrices, anda súper bien para el tratamiento, para tratar celulitis, así como también las patologías como úlcera, pie diabético, entre otros. ¿Cuántos tratamientos son necesarios? Normalmente se recomienda 1 a 2 aplicaciones en el año, y el resultado se van viendo después de 2 a 3 meses y continúa durante 6 meses. Las contraindicaciones, si uno es alérgico al látex, por ejemplo, alguno de los componentes utilizados durante el procedimiento para evitar la coagulación de la sangre dentro del tubo, tampoco se aplica en el proceso de embarazo y lactancia. Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Me siguieron sin problema? Súper bien, profe. ¿Tienen alguna preguntita? No, profe, súper claro todo. Bueno, chicas, nos vemos nosotros el próximo sábado a las 8 para poder tener un solo práctico y no hacerles venir de vuelta. ¿Ok? Profe, vos vas a enviar en el grupo qué es lo que hay que llevar para eso. Sí, yo les envío, pero ya Ok, saben lo de claro. siempre, ¿sí? Toallitas, vinchas, sus elementos de bioseguridad,
si tienen cosméticos, tanto faciales, corporales, porque vamos a practicar lo más posible. A veces yo dependo mucho de los equipos también que me facilitan a mí. Entonces, busco normalmente lo que ya estamos dando, pero hay veces que me prestan equipos que no lo pudimos probar anteriormente, entonces yo los llevo igual. Entonces, vamos a quitarle el jugo a la práctica de acuerdo a los equipos que tengamos también, ¿bien? Dale, profe. Ya está. Perfecto, nos vemos en 15, chicas. Que pasen Dale, bien. profe. Hasta Igualmente, luego. feliz fin de semana. Hasta luego. Igualmente, chao, chao.